En la mañana del 14 de marzo de 1853, todo el orden social de Southside, Virginia, se hizo añicos con un solo descubrimiento. Catherine Dunner, de 23 años, la hija mayor de uno de los plantadores de tabaco más ricos de la región, había desaparecido de su dormitorio en algún momento durante la noche. Junto con ella desapareció Samuel, un hombre esclavizado de 26 acos valorado en los registros de su padre en $1,200 en Timpero. Lo que aterrorizó a la comunidad no fue simplemente la huida ensa, fue lo que los buscadores encontraron escondido bajo unas tablas sueltas del piso en la habitación de Catherine. 47 cartas escritas de puño y letra de Samuel que detallaban no un secuestro, sino una fuga meticulosamente planeada que había sido orquestada durante más de 18 meses. Las implicaciones eran indescriptibles. Las autoridades enterraron la evidencia de inmediato, y durante 170 años, la verdadera historia de lo que ocurrió permaneció sellada en los archivos del juzgado, demasiado escandalosa para reconocerla. Hasta ahora, antes de continuar con la historia de Catherine Dunner y la elección imposible que destruiría 2 familias y transformaría la comprensión de todo un condado sobre la lealtad, la traición y el terrible precio de una conexión prohibida, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que nunca te pierdas historias como esta. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde estás escuchando ahora mismo? Deja tu ciudad o estado en los comentarios ahora. Descubramos lo que realmente sucedió en la primavera de 1853, cuando lo impensable se convirtió en realidad. Las cartas contarían solo una parte de la historia. El resto emergería en testimonios dados bajo coacción, en confesiones susurradas y en el horripilante descubrimiento hecho 6 meses después en una cabaña a 30 millas al norte de la línea Mason-Dixon and Dano Hall, se alzaba 3,000 las del pueblo de Bonn, Virginia, una casa señorial de ladrillo de 2 pisos que dominaba la vista de ondulados campos de tabaco que se extendían hacia la frontera de Carolina del Norte. En la propiedad abarcaba casi 800 acres trabajados por 53 personas esclavizadas, que vivían en cabañas desgastadas dispuestas en filas, ordenadas más allá de la casa principal. En el coronel James Dunner, viudo desde 1847, administraba su plantación con la precisión militar que había aprendido durante su breve servicio en la Guerra de México. Su reputación en el condado de Mecklenburg era intachable: un anciano de la iglesia, un masón, un hombre que pagaba sus deudas y cumplía su palabra. Catherine había sido criada en este mundo de certeza rígida. Tras la muerte de su madre por fiebre cuando Catherine tenía 17 años, ella asumió la gestión del hogar, supervisando la cocina, el establo lechero, los jardines y el personal doméstico. Era conocida en todo el condado como una joven capaz, aunque algo reservada. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio para cuando cumplió 21, un hecho que causaba considerable especulación entre las familias vecinas. Su padre toleraba su independencia, quizá porque administraba el hogar con tanta eficiencia, quizá porque aún lloraba a su esposa y no podía soportar enviar a su hija lejos. Samuel había llegado a Danor Hall en 1849, comprado en una venta de bienes en Richmond. Su dueño anterior, un maestro de escuela, le había enseñado a leer y escribir antes de morir repentinamente, dejando deudas que obligaron a su viuda a vender la propiedad de su difunto esposo. El coronel Danor compró a Samuel específicamente por su alfabetización, con la intención de usarlo como secretario para gestionar los registros de la plantación y la correspondencia. Era inusual, incluso controvertido, tener a una persona esclavizada, alfabetizada, pero el coronel Danor creía en la eficiencia por encima de la tradición. Durante 2 años, Samuel trabajó en la pequeña oficina adjunta a la casa principal, manteniendo libros de contabilidad, copiando cartas y manejando la documentación rutinaria del cultivo del tabaco. Era callado, meticuloso y cuidadoso de no presumir más allá de sus funciones asignadas. Comía solo. Vivía en una pequeña habitación junto a la oficina en lugar de en los barracones de esclavos, y se mantenía apartado del resto de los trabajadores esclavizados. Algunos resentían sus privilegios, otros simplemente lo ignoraban. Existía en un extraño espacio liminal, demasiado educado para el trabajo de campo, demasiado esclavizado para la libertad. En la Virginia de 1853, operaba bajo reglas tan inmutables como la ley natural. Blancos y los negros ocupaban mundos separados, divididos por leyes que determinaban cada interacción, cada límite y cada consecuencia por cualquier transgresión. La ley de esclavos fugitivos de 1850 había hecho que el norte fuera menos seguro para los fugitivos, con comisionados federales autorizados a forzar el retorno de esclavos escapados y castigar a cualquiera que los ayudara. Las tensiones entre abolicionistas y cazadores de esclavos habían convertido los estados fronterizos en un campo de batalla ideológico y económico
En este panorama de jerarquía rígida, las interacciones diarias entre Catherine y Samuel habían sido anodinas durante casi 2 años. Ella llevaba las cuentas del hogar para que él las transcribiera. Él preparaba la correspondencia para la firma de su padre. Hablaban solo de asuntos prácticos, siempre en presencia de otros, siempre manteniendo la distancia cuidadosa que la sociedad exigía. Nadie podía decir con precisión cuando cambiaron las cosas. Pero en algún momento durante el verano de 1851, las conversaciones que debían ser breves empezaron a extenderse. Preguntas sobre contabilidad se convirtieron en discusiones sobre literatura. Samuel había leído extensamente durante sus años con el maestro en Shakespeare, Milton, los clásicos que formaban la base del pensamiento educado. Catherine, educada por tutores, pero hambrienta de compañía intelectual en el mundo aislado de la plantación, se encontró envuelta en conversaciones que comenzaban sobre asuntos de la plantación y terminaban en lugares completamente distintos. Para el otoño de ese año, Catherine había comenzado a visitar la oficina con más frecuencia. A menudo en horas de la tarde, cuando su padre estaba ocupado con sus propios asuntos, traía libros de la biblioteca de la casa, volúmenes que su padre jamás abría. Samuel leía pasajes en voz alta, su voz cuidadosa y medida, siempre deteniéndose en el momento en que alguien más se acercaba. Estas sesiones nunca se reconocían abiertamente. Si alguien preguntaba, Catherine explicaba que estaba revisando cuentas. Samuel nunca hablaba de ellas. El invierno de 1851 pasó sin incidentes. Pero en la primavera de 1852, algo cambió. Catherine empezó a aparecer en la oficina con una expresión preocupada, sus preguntas volviéndose más directas, más peligrosas. Preguntaba por la vida de Samuel antes de Dunor Hall. Preguntaba qué pensaba él sobre los debates que ardían en el Congreso respecto a la expansión de la esclavitud hacia el oeste. Hacía preguntas que podían costarle la vida simplemente por responder con honestidad a las respuestas de Samuel, registradas más tarde en testimonios, siempre fueron medidas. Nunca olvidó, no podía permitirse olvidar la naturaleza de sus posiciones, pero respondía, y en esas respuestas, entregadas en su voz precisa y educada, Catherine empezó a ver no la propiedad que describían los libros de contabilidad de su padre, sino algo que su mundo le había enseñado que era imposible reconocer. Para el verano de 1852, lo imposible se había vuelto innegable. La naturaleza exacta de su relación sería debatida, disputada y distorsionada en los meses siguientes. Pero lo que no puede negarse es esto. Para agosto de ese año, Catherine y Samuel habían comenzado a planear una fuga que requeriría traicionar a todos los que Catherine había conocido en su vida y arriesgar sus vidas en busca de algo que no tenía nombre en el lenguaje de la Virginia de 1853. La planificación fue meticulosa. Samuel, con acceso a los registros de la plantación, sabía exactamente cuánto dinero en efectivo guardaba el coronel Dunor en la caja fuerte de la casa. Sabía el horario de los vigilantes nocturnos que patrullaban los barracones de los esclavos. Sabía qué rutas hacia el norte eran las más vigiladas por los cazadores de esclavos y cuáles eran menos transitadas. Catherine aportó conocimientos que Samuel jamás habría podido obtener. El calendario social de las familias élite del condado, las fechas de los viajes de negocios de su padre, el plano interior de la casa principal, se comunicaban mediante cartas escondidas en el fondo falso del libro de cuentas, un espacio que Samuel había construido cuidadosamente durante las largas noches de invierno. Catherine dejaba sus cartas allí cuando llevaba las cuentas del hogar. Samuel respondía, y ella recogía sus respuestas al día siguiente. Era increíblemente peligroso. El descubrimiento significaría la muerte segura de Samuel y la destrucción social de Catherine. Pero aún así continuaron durante el otoño y entrado el invierno. Las cartas se acumularon, 47 en total, cada una más detallada, más íntima, más condenatoria que la anterior. Hablaban de rutas y de tiempos. Hablaban de familias cuáqueras que, según rumores, ayudaban a fugitivos. Hablaban de las necesidades prácticas del viaje y de las implicaciones filosóficas de su elección. Y en un lenguaje cuidadosamente codificado para ocultar su verdadero significado, si las cartas eran descubiertas. Hablaban de por qué estaban dispuestos a arriesgarlo todo, por algo que la ley de Virginia decía que no podía existir. Para marzo de 1853, cada detalle estaba preparado. El coronel Dunor viajaría a Richmond el día 13 para negociaciones de tabaco. La casa quedaría bajo el cuidado de la anciana ama de llaves, quien se retiraba temprano cada noche. El vigilante nocturno cambiaba su ruta en intervalos predecibles. Samuel había copiado en secreto una llave de la caja fuerte de la casa meses antes. Catherine había cosido ropa de viaje y la había empacado en un baúl, que afirmó contener prendas de invierno que serían enviadas a parientes pobres en Tennessee. Lo que no sabían, lo que no podían saber,
era que no eran los únicos planeando algo esa primavera, y el secreto que estaban protegiendo, con tanto cuidado, era solo una capa de un engaño, mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La noche del 13 de marzo de 1853 fue sin luna y fría, con ese tipo de oscuridad que devora el sonido y vuelve extraños los paisajes familiares. El coronel Danor había partido hacia Richmond esa mañana como estaba previsto, viajando en su carruaje con su sirviente, un trayecto que lo mantendría fuera durante 3 días. La casa se acomodó en su rutina nocturna con predecible mecanicidad. Catherine se retiró a su habitación a las 9, como era su costumbre. El ama de llaves, la Ezra Hawthorne, la revisó brevemente antes de dirigirse a sus propios aposentos en el ala trasera. La casa se volvió silenciosa abajo. Samuel completaba sus tareas de la tarde, avivando el fuego en la oficina y organizando la correspondencia del día siguiente sobre el escritorio del coronel Danor. Para cualquier observador, era una noche como cualquier otra. Lo que ocurrió después tendría que reconstruirse a partir de evidencia y testimonio, ya que no hubo testigos de la partida real. En algún momento entre las 10:00 y la medianoche, Samuel se movió por la casa oscura con la precisión de alguien que había ensayado cada paso. Usó la llave copiada para abrir la caja fuerte en el despacho del coronel Danor, retirando aproximadamente $300 en oro y papel moneda, no el monto completo, pero sí lo suficiente para financiar su viaje sin que el robo fuera inmediatamente evidente. Mientras tanto, Catherine no se había desvestido para dormir. Llevaba ropa de viaje bajo su camisón, y su baúl ya empacado esperaba en el armario. A la hora acordada habían sincronizado sus relojes de bolsillo semanas antes. Descendió por la escalera de servicio que conectaba su habitación con la parte trasera de la casa, evitando la escalera principal, donde un tablón que crujía en el tercer peldaño podía delatar su movimiento. Encontraron en la cocina de verano, un edificio separado conectado a la casa principal por un pasillo cubierto. Samuel había preparado un pequeño carro anteriormente, diciendo que necesitaba transportar documentos a la ciudad la mañana siguiente. Ahora esperaba detrás de la cocina, cargado con provisiones ocultas bajo una lona, según la reconstrucción realizada más tarde por los investigadores. Abandonaron Danor Hall a pie, tirando del pequeño carro detrás de ellos, tomando un camino a través de los campos de tabaco que los mantenía alejados de la carretera principal y de los barracones de esclavos. El vigilante nocturno, haciendo sus rondas, no vio nada. Los perros, familiarizados tanto con Catherine como con Samuel, no ladraron al amanecer. Ya estaban 15 millas al norte, habiendo abandonado el carro en un barranco y continuado a pie por un bosque denso. Siguieron una ruta que Samuel había planeado cuidadosamente usando puntos de referencia que había memorizado de mapas en la oficina, en cruces específicos de arroyos, formaciones rocosas distintivas, las ruinas de un viejo molino. El descubrimiento llegó a las 7:00 de la mañana siguiente, cuando la señora Hawthorne la mañana siguiente golpeó la puerta del dormitorio de Catherine para despertarla y no recibió respuesta. Al abrir la puerta, encontró la cama vacía. Claramente no había sido dormida. El armario estaba abierto y el baúl que debía estar allí había desaparecido. El primer pensamiento de la señora Hawthorne fue que Catherine se había enfermado y había ido a quedarse con algunos vecinos, pero algo en la escena la inquietó. Bajó a la casa principal y encontró la habitación de Samuel igualmente vacía. Sus pocas pertenencias seguían allí, pero él se había ido. Con creciente alarma, revisó la oficina y descubrió la correspondencia del día anterior, aún sin enviar. Algo sumamente inusual para los hábitos meticulosos de Samuel. En cuando informó esto al capataz, un hombre rudo llamado Taggart, encargado de los trabajadores del campo, él sospechó de inmediato que Samuel había huido. Una revisión rápida del cuarto de Catherine no reveló signos de forcejeo, y el descubrimiento de que su ropa de viaje y objetos personales faltaban transformó la preocupación en horror. Taggart cabalgó de inmediato hacia la plantación vecina, donde envió jinetes en múltiples direcciones. Uno hacia Richmond para informar al coronel Danor, otros para alertar al magistrado del condado y organizar un grupo de búsqueda para el mediodía. 25 hombres se habían reunido en Danor Hall, y la verdadera naturaleza de la situación comenzó a emerger. Fue Taggart quien encontró las cartas, registrando la habitación de Samuel en busca de alguna pista sobre su destino. Descubrió el falso fondo en el libro de cuentas que Samuel no había logrado destruir en su prisa. Las cartas en su interior, escritas con la letra distintiva de Samuel y dirigidas a Catherine, con una intimidad que hizo retroceder a los buscadores en shock, no dejaban duda de que no se trataba de un secuestro, sino de una fuga planificada. El magistrado, un hombre delgado llamado Howell, que había conocido a Catherine desde la infancia, leyó 3 de las cartas antes de ordenar que fueran selladas. Lo que había leído
un lenguaje codificado que aún así dejaba inconfundible la naturaleza de la relación. Representaba un escándalo capaz de destruir no solo a la familia Danor, sino los cimientos sociales de los que todos dependían. Reunió las cartas, las guardó bajo llave en su alforja, y tomó una decisión que sería debatida durante años. La historia oficial se volvió simple. Samuel había secuestrado a Catherine y huido hacia el norte, probablemente con la intención de venderla a abolicionistas que la usarían como propaganda contra el modo de vida sureño. Era un secuestro. Nada más en las cartas, declaró Howell. Habían sido falsificadas por Samuel para arrojar sospechas sobre Catherine y encubrir su crimen, pero todos los que habían leído esas cartas conocían la verdad, y esa verdad era demasiado peligrosa para admitirla. El coronel Danor regresó de Richmond la noche del 15 de marzo, cabalgando sin descanso tras recibir la noticia. Encontró su hogar transformado en el cuartel general de una cacería humana, con hombres acampando en sus campos y caballos atados a cada poste disponible. Taggart lo recibió en la puerta y le informó con cuidado. Enfatizando la narrativa del secuestro, el coronel Danor escuchó en silencio, su rostro esculpido como piedra. Hizo una sola pregunta: ¿dónde están las cartas? Cuando se las mostraron, las leyó una por una en completo silencio. Al terminar, miró al magistrado Howell y dijo únicamente: «¿En qué melas, Howell?» vaciló. «Colonel, estas son pruebas». «¿Qué melas?», repitió el coronel Danor, su voz cargada con el peso de una autoridad absoluta. «Or I will». Las cartas no fueron quemadas. Howell las copió primero en secreto, antes de sellar los originales en la bóveda del juzgado. Las copias las guardó bajo llave en su caja fuerte personal, un seguro para un futuro en el que sospechaba que la verdad, por dolorosa que fuera, sería necesaria. Los equipos de búsqueda se dispersaron por toda Virginia siguiendo avistamientos reportados y rutas rumoreadas. Mientras tanto, Catherine y Samuel ya habían cruzado a Carolina del Norte, moviéndose por un paisaje que parecía volverse más peligroso con cada milla. Viajaban de noche, se ocultaban durante el día y dependían de una red de contactos que Samuel había investigado meticulosamente en familias cuáqueras, comunidades de negros libres y agricultores simpatizantes que no hacían preguntas pero no estaban solos en el Paso. Detrás de ellos no venían solo los equipos oficiales de búsqueda, sino algo mucho más peligroso: cazadores de esclavos que habían leído sobre la recompensa que el coronel Danor había publicado: $500 por el regreso de Samuel vivo o muerto, y $1.0 por información que condujera a la recuperación segura de Catherine. El aviso de recompensa, distribuido en 3 estados, mantenía cuidadosamente la narrativa del secuestro, pero las cantidades contaban su propia historia. Nadie ofrecía tales sumas por un simple fugitivo y su supuesta víctima. Lo que ni Catherine ni Samuel sabían, lo que no podían saber, era que las cartas que Howell había sellado contenían información que hacía su escape infinitamente más complejo de lo que cualquiera sospechaba. Anne y en Dunor Hall. Mientras la investigación continuaba, los buscadores harían un descubrimiento en la habitación de Catherine que transformaría el escándalo de meramente impactante a absolutamente catastrófico. El descubrimiento llegó 3 días después de la huida, cuando la señora Hawthorne, limpiando la habitación de Catherine con la energía desesperada de alguien que intenta restaurar orden en medio del caos, encontró una tabla del suelo suelta debajo de la mesa de noche. Al levantarla, descubrió una pequeña caja de madera que contenía objetos que la hicieron gritar de sorpresa. Dentro de la caja, un daguerrotipo de Samuel, claramente encargado en secreto, ya que ningún fotógrafo del condado de Mecklenburg habría creado tal imagen. Junto a él, un anillo de boda de mujer, oro simple, del tamaño del dedo de Catherine, y debajo de estos, una carta escrita de puño y letra de Catherine, inconclusa. Fechada 2 semanas antes de la fuga, la señora Hawthorne leyó solo las primeras líneas antes de dejarla caer, como si quemara a mi querido Samuel. Cummins, para cuando leas esto, habremos logrado nuestra huida, o habremos muerto en el intento. Pero escribo esto para dejar un registro, si fallamos, de la verdad que la ley de Virginia nos impide decir. El niño que llevo es tuyo. La carta nunca fue terminada, a lo que Catherine había planeado escribir en el resto de esa carta. Lo que pretendía hacer con ella nunca se conocería. Pero su existencia lo transformaba todo. Esto no era simplemente una huida hacia la libertad, ni siquiera un romance prohibido. Era una mujer que huía con el padre de su futuro hijo, un hijo que, según la ley de Virginia, habría sido automáticamente esclavizado al nacer. Un hijo cuya mera existencia habría sido una abominación para la sociedad, que los había engendrado a ambos. La señora Hawthorne llevó la caja a Taggart con manos temblorosas. Él la llevó al magistrado Howell. Howell, leyendo la carta inconclusa, tomó una decisión que lo perseguiría hasta su muerte 23 años después. Colocó el contenido de nuevo en la caja, la selló y la guardó en el archivo del juzgado junto a las cartas. Luego regresó a Danor Hall
y le contó al coronel Danor en privado exactamente lo que se había encontrado. A lo que el coronel Danor hizo después se convertiría en tema de especulación susurrada durante generaciones. Ordenó que todos los buscadores abandonaran su propiedad de inmediato. Canceló la recompensa. Envió aviso a todos sus contactos en Virginia, Carolina del Norte y más allá de que la búsqueda había terminado, Ann anunció que su hija había muerto, enferma repentinamente y enterrada en una tumba sin nombre para evitar el escándalo. Afirmó que Samuel había sido encontrado muerto 2 condados más allá, disparado mientras resistía la captura. En ambas declaraciones eran mentiras, pero eran mentiras que protegían algo que el coronel Danor valoraba más que la verdad: la reputación de su familia y el orden social que había pasado su vida defendiendo. Mejor reclaimer que su hija estaba muerta que admitir lo que había hecho. Mejor inventar un final que permitir que la historia real continuara. Pero Catherine y Samuel seguían vivos, avanzando hacia el norte a través de un paisaje que se había vuelto exponencialmente más peligroso, no por la persecución que de repente había cesado misteriosamente, sino por lo que llevaban consigo, un secreto que crecía día a día. Una vida que representaba la destrucción total de cada regla sobre la cual su mundo estaba construido. El abrupto final de la búsqueda oficial creó más preguntas que respuestas. En tabernas y salones de todo el condado de Mecklenburg, la gente susurraba sobre el extraño conducta. Algunos creían su historia sobre la muerte de Catherine. Otros sospechaban que la habían ocultado en un manicomio o su mente quebrada por la experiencia. Los más cínicos sugerían que Danor había pagado en secreto a cazadores de recompensas para manejar el asunto discretamente. Lejos del escrutinio público, el magistrado Howell, obligado al secreto pero cargado de conciencia, mantuvo la narrativa oficial mientras documentaba en privado cada evidencia que podía reunir. Sus diarios personales, descubiertos tras su muerte en 1876, revelan a un hombre desgarrado entre el deber hacia su amigo y el horror de la verdad que ocultaba. En una entrada fechada el 3 de abril de 1853, escribió: «Hoy he sellado evidencia de un crimen que no es crimen, de un amor que no es amor, de un niño que no puede existir ante los ojos de Dios o de la ley. Que el Señor me perdone por ocultar la verdad, pero que también me perdone si la revelo». En Dano Hall, la vida intentó volver a la normalidad, pero la plantación mostraba las marcas de lo ocurrido. El coronel Danor despidió a Tegort en el plazo de una semana, pagándole una suma considerable para que abandonara Virginia y nunca hablara del caso. La señora Hawthorne permaneció, pero se volvió cada vez más retraída, pasando horas en la capilla, orando por el alma de Catherine. La casa misma parecía estar de luto. Las habitaciones que Catherine había gestionado permanecían vacías y sin uso, sus pertenencias guardadas, su nombre pronunciado solo en susurros. Si acaso, la población esclavizada de Danor Hall entendía más de lo que la familia blanca sospechaba. Samuel había sido un forastero entre ellos, pero su condición de hombre alfabetizado lo hacía valioso de maneras que los amos jamás reconocieron. Había escrito cartas para quienes no sabían escribir, leído documentos que afectaban sus vidas y compartido discretamente información sobre el mundo exterior. En su desaparición con Catherine, se convirtió en una fuente de emociones complejas. Algunos la veían como un acto imprudente y peligroso, que podía invitar represalias sobre todos ellos. Otros la consideraban un sueño imposible, brevemente hecho realidad en los meses siguientes. Rumores llegaron a través de las redes clandestinas, que conectaban a las comunidades esclavizadas a través de las fronteras estatales. Se había visto a una pareja que coincidía con la descripción de Catherine y Samuel en Pensilvania. Alguien los había refugiado en una casa cuáquera cerca de la frontera de Maryland. Una mujer que decía ser viuda de Virginia había dado a luz en una pensión de Filadelfia. Estos rumores llegaron a Danor Hall por rutas sinuosas. Una palabra transmitida de un vendedor ambulante a un trabajador de cocina. Una carta entregada a la dirección equivocada y compartida en silencio antes de ser destruida. El coronel Dano no oyó ninguno de ellos. O si los oyó, no dio señal alguna. Había construido un muro alrededor de la verdad, y lo mantenía con determinación sombría. Pero los muros, por firmes que sean, no pueden resistir para siempre la presión de la verdad. Y 6 meses después de la huida de Catherine y Samuel, esa verdad irrumpiría a la luz de una manera que nadie podría haber anticipado. La revelación no comenzó en Virginia, sino en un pequeño pueblo del sur de Ohio llamado Ripley, un notorio punto de la ruta del ferrocarril subterráneo. En septiembre de 1853, un ministro presbiteriano llamado John Rankin, conocido por sus actividades abolicionistas, recibió una carta desde Filadelfia. La carta, firmada con un nombre que Rankin no reconocía, solicitaba ayuda para contactar a ciertas personas en Virginia sobre un asunto legal de herencia en Rankin. Desconfiado de cualquier comunicación que mencionara Virginia y herencia en la misma frase,
trucos comunes usados por cazadores de esclavos. Inicialmente ignoró la carta, pero 2 semanas después llegó una segunda. Esta era más explícita. Contenía información que solo podría venir de alguien íntimamente familiarizado con el condado de Mecklenburg, Virginia, y mencionaba al coronel James Dannor por nombre, intrigado pese a su cautela. Rankin respondió a una dirección en Filadelfia pidiendo aclaración. Lo que recibió a cambio fue una carta de 9 páginas que detallaba los eventos de marzo de 1853 desde la perspectiva de Catherine, escrita de su propia mano. En la carta explicaba su huida, confirmaba su matrimonio por un ministro comprensivo en Pensilvania y detallaba el nacimiento de una hija en agosto de 1853. Pero el propósito principal de la carta no era ni la explicación ni la justificación. Catherine estaba escribiendo porque Samuel había muerto, había fallecido a principios de septiembre, no a manos de cazadores de esclavos ni de perseguidores vengativos, sino de fiebre tifoidea, contraída en la abarrotada pensión de Filadelfia donde vivían. Catherine, sola con una hija recién nacida, en una ciudad donde no conocía a nadie y sin conexiones familiares. Estaba desamparada, estaba solicitando que Rankin actuara como intermediario para contactar a su padre y preguntar si alguna reconciliación era posible, si tal vez él reconocería a su nieta, aunque no reconociera a su hija en Rankin. Profundamente conmovido y preocupado, enfrentaba una decisión imposible. Creía en ayudar a fugitivos, pero Catherine no era legalmente una fugitiva. Ella no había violado ninguna ley al dejar Virginia. Samuel sí, pero Samuel estaba muerto. La niña, según la ley de Virginia, habría nacido esclavizada, propiedad del coronel Dannor. Pero en Pensilvania, ¿era libre? ¿Qué exactamente le estaban pidiendo que facilitara? Después de mucha deliberación y oración, Rankin escribió al magistrado Howell, a quien conocía por reputación como un hombre íntegro, aunque no de simpatías abolicionistas. Su carta, cuidadosamente redactada para no incriminar a nadie, explicaba que había sido contactado por una joven que afirmaba ser hija del coronel Dannor y preguntaba si alguna reconciliación podía ser posible. Anne Howell recibió la carta a finales de octubre de 1853. Anne se sentó en su oficina durante 1 hora, la carta sobre el escritorio, antes de decidir finalmente lo que tenía que hacer. Cabalgó hacia Dannor Hall esa misma tarde. El coronel Dannor lo recibió en el estudio donde Samuel había trabajado alguna vez. Howell explicó la situación con la mayor delicadeza posible. Luego esperó la respuesta que temía. Lo que el coronel Dannor dijo, registrado en el diario de Howell, fue esto: no tengo hija. No tengo. Si esa mujer en Filadelfia insiste en usar mi apellido, infórmele que emprenderé acciones legales por fraude. Que no se ponga en contacto conmigo jamás. Dígale lo mismo a Rankin. Howell intentó razonar con él. James, es tu hija. Tu nieta. No tengo hija, repitió el coronel Dannor, con una voz como hierro. Y no tengo nieta. El asunto está cerrado. Howell se marchó derrotado y escribió a Rankin explicando que el sistema del que todos dependían. Si el amor podía trascender las barreras que todos insistían que eran naturales y absolutas, ¿qué más podría resultar menos permanente de lo que parecía? Estas eran preguntas peligrosas, y no se discutían abiertamente, pero persistían en los silencios, en la manera cuidadosa en que la gente evitaba mencionar el nombre de Catherine, en la rapidez con la que el coronel Dannor envejeció en los años siguientes, y en Filadelfia, Catherine Dannor conservó su apellido. Negándose a ocultar su origen, crió a su hija en un apartamento de 2 habitaciones sobre una sastrería. Trabajaba largas horas cosiendo, asistía a una pequeña iglesia presbiteriana, y le contaba a su hija historias sobre su padre, historias cuidadosamente escogidas que destacaban la inteligencia, la bondad y el valor de Samuel. En la hija, llamada Sarah, creció sabiendo que era diferente, aunque no comprendió completamente por qué, hasta que fue mayor. Sabía que su padre había muerto antes de que pudiera conocerlo. Sabía que su madre había dejado Virginia bajo circunstancias difíciles. Sabía que su abuelo se negaba a reconocer su existencia. Low Q no sabía lo que Catherine jamás le contó. Un secreto que llevaría a la tumba era la complejidad total de la elección que sus padres habían hecho, la red de engaños y planeación que había sido necesaria, y el contenido de los documentos sellados en el tribunal del condado de Mecklenburg, que permanecerían ocultos durante otra generación. Esos documentos permanecieron sellados hasta 1889, cuando el hijo del magistrado Howell, revisando las pertenencias de su padre después de su muerte, descubrió las copias de las cartas y la nota inconclusa sobre el embarazo de Catherine. Impactado por lo que leyó, debatió durante semanas antes de finalmente decidir hacer públicos los documentos para Entency. Catherine llevaba 3 años muerta, enterrada en un cementerio de Filadelfia bajo una lápida que la identificaba simplemente como amada madre. El coronel Dannor había muerto en 1871, sin volver a pronunciar el nombre de su hija desde 1853.
La mayoría de los protagonistas estaban muertos. El sistema de plantaciones del que todos habían formado parte había colapsado tras la guerra civil, y el mundo que había hecho imposible la elección de Catherine y Samuel había cambiado más allá de todo reconocimiento cuando el hijo de Howell publicó las cartas en un periódico de Richmond. Provocaron un breve escándalo, luego se desvanecieron en los archivos de la historia olvidada. Algunos abolicionistas ancianos escribieron artículos alabando el valor de Catherine. Algunos apologistas sureños condenaron su traición. Pero, en su mayoría, la gente leyó la historia.